todo empezó cuando yo estaba en la universidad. Yo tenía aproximadamente 18, 19 años. Nunca tuve como una formación religiosa. Mis papás se consideraban católicos, pero nunca nos llevaban a la iglesia. Y pues ahora sí que eran católicos, pero muy a su manera. Entonces yo no asistí nunca a servicios religiosos de ninguna forma. Estaba en ese momento de mi vida atravesando por pues algunas circunstancias difíciles, o sea, casi toda mi adolescencia y después de mi adolescencia siempre tuve como que, pues no sé, como que cosas en mi cabeza que estaban pues ligadas con mi pasado, que a veces me hacían como que sentirme un poco mal. Entonces en esos momentos estábamos viviendo en una casa que mi mamá había rentado, una casa muy humilde, porque estaba juntando mi mamá dinero para poder pagar la parte del enganche de otra casa. Le iban a dar un préstamo para comprar esa casa. Estábamos en una situación económica muy difícil y yo me cuestionaba muchas cosas. Entonces conozco a este chico y era amigo cercano de mí y del que era mi novio en ese entonces, y él era cristiano. Entonces cuando me escucha algunas de mis, no sé, mis problemas o cosas que yo tenía cargando, él como cristiano lo que me aconsejó fue pues ir a la iglesia. Me acuerdo que me recomendó ir a unas reuniones que en ese tiempo le llamaban células, que eran reuniones en casa, que eran lideradas por una persona. Una persona era la encargada de juntar a mucha gente en su casa para leer la Biblia, para compartir un mensaje y para orar. Entonces un amigo de él acababa de hacer una célula y no sé cómo, no sé si lo invitó a él o qué pasó. El caso es que él me dijo que fuera allí. Entonces yo empecé a ir a esta célula y me sentí bastante feliz yendo allí. Empecé a escuchar pues cosas que nunca había escuchado porque nunca había leído la Biblia, y siempre salía muy contenta porque, no sé, yo llegaba con problemas o con tristeza o con cargas, y ahí siempre nos daban como que mucha esperanza. Incluso podía, cuando al final pedían si alguien tenía alguna petición y querían que todos oráramos por esas cosas que estaban pasando, pues yo podía decir, no sé, oren por la situación con mi papá o por la situación en mi casa. Y entonces yo me sentía bastante reconfortada yendo allí. Después de eso, este chavo asistía a una iglesia cristiana y no fue él el que me llevó, sino que fue mi mismo amigo el que me llevó a esa célula, el que me llevó a esa iglesia. Entonces, la primera vez que yo fui allí fui con este amigo. Él solía asistir años atrás y ya no se congregaba, pero pues me llevó allí y yo me sentí muy contenta. Me quedaba algo cerca de donde estábamos viviendo en ese tiempo. Ya nos habíamos cambiado de casa porque nos habían corrido de allí. Mi mamá tuvo problemas con el señor que nos rentaba y tuvimos que ir a vivir a la casa de mi tía. Estábamos peor, ¿no? Peor que viviendo en la otra casa. O sea, aunque eran condiciones como que muy humildes, por lo menos era pues nuestra casa. Ya cuando llegamos con mi tía, pues estuvimos así como pues arrimados ahí. Pero bueno, una de las ventajas es que me quedaba cerca de esta iglesia y yo empecé a ir. Yo siempre me sentía ahora más contenta yendo a la iglesia porque a pesar de todas las circunstancias, siempre allí me sentía muy feliz. Después de la alabanza, yo nunca conocí cómo estaba bueno, no había conocido de la estructura de ningún servicio religioso, entonces me gustaba cómo funcionaba la iglesia cristiana, ya que llegabas y primero era una hora de música, que era una hora de alabanza, donde cantabas, orabas y no sé, sacabas todo lo que traías, y después venía una hora de prédica del pastor y compartió un mensaje pues siempre alentador.
al final podías orar si tenías alguna necesidad. Era como lo que pasaba en mi célula, pero pues ya con más gente, ¿no? Y me gustaba mucho. Me acuerdo que las primeras veces pues creo que iba sola, después de que me llevó mi amigo, y alguna vez le dije a mi hermano y me acompañó mi hermano. Y me acuerdo que algo que me llamaba la atención es que como que todos te daban la bienvenida súper eufóricamente. Y me acuerdo que el pastor, que era en ese tiempo el pastor de jóvenes, se acercó a mí y a mi hermano y nos platicó y nos habló y me hizo sentir pues muy bien, muy incluida. Entonces yo seguía yendo a mi célula y yo seguía yendo a esta iglesia, y después de eso el que nos daba la célula lo quitaron. Yo nunca supe bien por qué fue que lo quitaron, pero la célula la empezó a dar su hermana. Esta familia a la que yo fui muchísimos años a su casa, a su célula, fue lo mejor del mundo. Yo no tengo más que puro agradecimiento hacia esa familia, porque siempre nos acogieron. Yo siempre me sentí muy, muy contenta y muy agradecida sobre todas las cosas, porque siento que lo hacían sinceramente por amor a Dios. Eran personas muy muy buenas que no tenían necesidad. La verdad era una familia bastante acomodada de dinero, y la chica, toda su familia eran muy humildes, a pesar de que pues si tenían bastante dinero, como que trataban a todos por igual, sin importar que fuera la persona más humilde o la más importante de la iglesia. Yo, no sé, me sentí siempre muy, muy acogida allí. Después me vinieron los rumores de que lo que había pasado es que este chavo que daba la célula empezó a andar con una chava que no era cristiana. La verdad, yo no sé, yo no sabía en ese entonces, como que todo eran así como especulaciones y no me gustaba como que especular, porque empecé a seguir así todo lo que me enseñaban allí en la iglesia. Entonces, creo que ese fue el problema, que él empezó a tener una novia que era católica, entonces él ya no podía seguirnos dando la célula, que después se casó con ella y creo que, bueno, son muy felices, todavía los tengo en el Facebook, tienen hijos y muy bonito todo. Pero bueno, su hermana también era súper chida y yo me sentía mucho mejor, porque como era mujer, como que, no sé, me sentía más en confianza de contarle mis problemas y de confiar en ella. Eh, Después de eso me acuerdo que pues yo no sabía mucho de la iglesia. Entonces me enteré que habían unas cosas a las que les llamaban encuentros. Y entonces eran como los retiros católicos, te llevaban a algún lugar donde todo el día te hablaban de la Biblia y de Dios, pero aparte tenías otras actividades de convivencia y de integración, y eran puros jóvenes los que iban. Entonces ella me dijo así como que fuera y que fuera y que fuera. Pero el problema era que en ese tiempo era muy costoso para mí. Yo tenía dinero pues para mis estudios y nada más. Y pues la verdad era costoso. Estoy hablando de hace más de 10 años. Sí, más de 10 años. Y eran como 500 pesos, más o menos, en ese tiempo. No sé cuánto sería ahora, pero pues sí, sí era costoso y no era como para que aquí está este dinero. Recuerdo que creo que ese era el dinero que me daban para mis estudios, que me daba mi papá, y con eso yo pagaba pues mis materias, mi material, todo lo que necesitaba en un mes. Entonces, no, pues no lo podía yo solventar. Y me acuerdo que esta chica me dijo, pues vendemos brownies. Y me acuerdo que ella me ayudó, o sea, me acompañó hasta el mercado a comprar las cosas. Era la receta de ella, me la enseñó. Fuimos a su casa, en su casa los preparamos. Ella le pidió permiso a los pastores para que los vendiéramos allí en la iglesia. Y con la venta de eso fue que pude pagar mi encuentro. Entonces me acuerdo que fui, y desde el primer encuentro para mí fue lo máximo, porque te hablan de muchas cosas, te hablan del perdón, te, 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 te mueven muchas cosas. O sea, realmente sí te hablan mucho de Dios, pero pues también tocan las fibras más sensibles, como para que conectes y como para que digas, esto es la neta, ¿no?
ahora ya lo veo un poquito diferente, creo que tenía sus cosas buenas, pero incluso en ese tiempo que yo estaba como que tratando de ser cristiana y buena cristiana y encajar allí y todo eso, me acuerdo que nos dijeron que, por ejemplo, la meditación era mala y que no le gustaba a Dios. En ese tiempo me acuerdo que nos decían que los tatuajes eran muy malos. Ahora ya veo que hay pastores que tienen tatuajes, entonces no sé qué haya cambiado. Decían que, por ejemplo, ir a terapia psicológica era malo o era pecado. Creo que incluso, o sea, había una lista, incluso a hacer karate o judo o esas cosas eran pecado. O sea, era una lista así como de 4 o 5 páginas de todo lo que era pecado, y seguramente tú en algo de eso habías pecado, o en más de una o 3, 4, 5 cosas. Luego tenías que marcar en esa hoja tus pecados y entregar esa hoja sin tu nombre ni nada, pero la ponías allí. Y creo que los pastores en ese tiempo leían todas las hojas de pecados, y entonces había después un, un momento donde hacían algo como un exorcismo, o sea, porque te explicaban que por medio del pecado tú dejas que entren demonios, que vivan dentro de ti, que ocupen el lugar del espíritu, y entonces esos demonios son los que te hacen seguir pecando. Entonces tú tienes que luchar para que salgan esos demonios y para que solo te quede el espíritu de Dios. Y entonces pasaban los pastores y iban poniendo mano y oraban por ti. Y yo creo que lo que hacían es que, o sea, si tienen una lista de 80 cosas, de esas 80 cosas dicen, la más votada, no sé, es me besé y fui más allá con mi novio. Entonces, con todas las chicas que llegaban, porque eso siempre nos separaban mujeres y hombres, solo en algunas sesiones juntaban a los hombres con las mujeres, pero normalmente todo era separado. Y pues se acercaban a las chicas y decían, te saco demonio, ¿qué has hecho? Que haga cosas que no debo de hacer. Y pues ahora sí que muchas pues decíamos, no manches, o sea, ¿cómo supo la pastora? Pues ¿cómo supo? Porque leyó tu hoja. Pero ok, bueno, eso es algo de lo que, por eso es porque ya no me congrego. De aquí en adelante el audio es una basura y lo noté hasta ahorita que estoy editando, entonces disculpen los inconvenientes. Bueno, algo que también hacían mucho a las pastoras cuando yo fui a ese encuentro eran las pastoras de jóvenes, que eran dos las principales, y los líderes, los que como que organizaban el evento, ¿no? Bueno, los que pues sí manejaban y administraban todo. Y pues una de las pastoras era una mexicana que se había casado con un gringo. El gringo era el pastor de jóvenes, que era hijo del pastor principal de la iglesia. Entonces, ella como que nos decía que ella cuando decidió obedecer a Dios, cuando decidió hacer lo que Dios quería de ella, es como ella pudo encontrar al amor de su vida y se casó y fue muy feliz, ¿no? O sea, de verdad es lo que nos decía. Y como que todos decíamos, no, pues sí, ¿no? O sea, ha de ser cierto. Y otra cosa que también me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque pues todavía yo traía ideas pues de afuera, ¿no? De mi vida anterior. Nos enseñaron una flor y nos decían que esa flor éramos nosotras y que cada pétalo se lo iban quitando y nos iban diciendo, esta fue la vez que te dieron un beso, esta fue la vez que te tocaron indebidamente, esta fue la vez que tuviste un novio y que te saliste sin permiso con tus papás y no solo fue un beso, sino que fue más allá. Esta fue la vez que tú te tocaste. Esta fue la vez que tuviste, pues sí, sexo fuera del matrimonio. Entonces al final quedaba así, pues la flor sin pétalos. Entonces, esto es lo que le vas a dar al hombre que Dios ha decidido para ti. O sea, como que tú ya no valías por todas esas cosas que habías hecho. ¿Era acaso lo que nos estaba diciendo la pastora sin decirlo tal cual? Pero, o sea, como que era psicológicamente hablando un estilo y afloja. Porque pues sí te decían cosas que eran así como que tú eres la peor persona del mundo. Y por otro lado, o sea, si tú le entregas tu vida a Dios, vas a tener todo. Vas a ser feliz, vas a tener una familia exitosa, y vas a tener dinero, y vas a tener todo. Entonces, bueno,
me acuerdo que en la última sesión que tuve en ese encuentro, hacían algo para que habláramos en lenguas, porque dice que cuando recibes al Espíritu Santo tú puedes hablar en lenguas. Y yo me acuerdo que yo veía a todas las chicas que estaban conmigo como empezaban a hablar en lenguas. Y yo no entendía por qué yo no podía hablar en lenguas. Y, o sea, fue así como, no me acuerdo, se me hizo eterno, como una hora. Se me acercaban los pastores, se me acercaban los líderes, todo el mundo oraba por mí. Y yo, pues, no hablaba en lenguas. Entonces hubo un momento que yo conscientemente decidí hacer que hablaba en lenguas. Porque dije, ya, o sea, de verdad, paren esto. Pero me acuerdo que otra chava que iba conmigo, que también la conocí de la universidad, ella hasta se acostó, habló en lenguas y se acostó y recibió al espíritu y algo así como que yo decía, ¿por qué ella sí puede pues recibirlo tan fácilmente y yo no? Después de después del encuentro pues dicen que tú regresas cambiado y sí, o sea, como que hay muchas cosas que sí te resuenan porque te llevan a un lugar aislado donde 2 días te hablan de Dios todo el tiempo, donde te hacen que recuerdes las peores cosas que has pasado, donde también convives con gente que te dice que te quiere, que te ama, donde realmente es muy, pues sí, es muy conmovedor y pues ya, regresas queriendo ser un ángel, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que de ahí como que yo fueron mis primeros pasos a tratar de ser súper buena cristiana. Yo me acuerdo que trataba de que toda mi familia fuera conmigo, pero pues no los convencía. Y eso era porque pues en la iglesia siempre te decían que llevaras a más gente, porque pues si tú querías compartirles lo que tú tenías, pues tenías que compartirlo con la demás gente para que también fueran felices como tú eras feliz. Y pues realmente pienso ahora que es como una empresa piramidal, que es como tipo Herbalife, donde te convencen de ciertas cosas y hacen que traigas a más gente, porque pues, de eso vive el negocio. Pero no quiero que se malentienda, yo aprendí cosas muy padres y les digo que esta familia que siempre estaba aquí para nosotros, esta chica que yo la veía que trabajaba y que se esforzaba y que realmente era la mano derecha del pastor de jóvenes y ella como que hacía todo lo que tenía que hacer y más allá y era súper buena persona y yo veía que yo la admiraba realmente por quién era ella. Yo nunca veía otras personas que sí buscaban muchísimo la fama, buscaban muchísimo el estatus y como que sentirse ahí como importantes en la iglesia, pero ella no era así, entonces ella me inspiraba mucho y yo notaba que aprendiendo pues de perdón, aprendiendo pues de la Biblia, había cosas que sí mejoraban en mi vida, porque yo aprendí a ser más tranquila, aprendí a someterme más a mi mamá, a entenderla, a ser más compasiva conmigo misma y con los demás. Cosas que, pues, que sí son muy buenas de las religiones, pero había otras cosas que no me gustaban y nunca me gustaron. Como que siempre era muy importante el sentir culpa. Todos los días te decían que tú tenías que pedirle perdón a Dios porque todos los días le fallabas en todo momento. Eso es algo que a mí no me gustaba, el que me hicieran sentir mal siempre, que siempre te tenías que sentir mal y sentir que yo iba como que pisando sobre el hielo y que cada paso que daba pues podía regarla muy feo. Por más de que también te decían que Dios es misericordia y que te perdona y todo eso, pues te hacen que te sientas mal, ¿no? O sea, que te arrepientas y que cambies tu dirección. Esa cosa de la culpa, la cosa del diablo, de los demonios, fue algo que me costó tanto trabajo sacar de mi vida y es algo que no agradezco de la iglesia, es algo que nunca me gustó. Otras cosas que no entendía en ese momento, que ahora entiendo, que en ese tiempo me atraían demasiado, era ver las parejas de los pastores como la perfección, como que ellos no discutían nunca, como que ellos no tenían problemas y si los tenían, pues Dios siempre los ayudaba a solucionarlos, ¿no? Yo que vengo de una familia disfuncional, de una familia donde estaban separados, donde mi papá fue alcohólico y fue mi mamá, no sé, o sea, yo veía como esto, como el cielo, y yo veía el otro como el infierno, y yo trataba de someterme, y trataba de sujetarme, y trataba de hacer las cosas que me decían en la iglesia,
pero aún así habían cosas que no me gustaban. Total que en alguna ocasión, una de las cosas que no me gustaba es que era muy importante el dinero. Para todo era a veces dinero. Estos encuentros, por ejemplo, eran muy costosos y cuando querían ir personas que no tenían muchos recursos, pues les era muy difícil conseguir ese dinero. Y yo pensaba, o sea, si realmente esto es de Dios, o sea, realmente deberían de bajarle el costo. ¿Por qué esto es tan caro? Y ya luego yo me lo cuestionaba muy fuerte porque yo veía que había muchísimos voluntarios, o sea, los chavos que iban para apoyar a los pastores, pues iban de a gratis, o sea, iban a trabajar todo un fin de semana de gratis. El lugar, a veces, pues te hacían acampar, o sea, te pedían que llevaras tus cobijas, o sea, o sea, realmente yo decía, el lugar este no es costoso, el transporte, nos llevaban en los camiones más baratos que se pueden imaginar. Y, o sea, a veces hasta nos llevaban parados, éramos jóvenes y lo encontrábamos como divertido. Pero yo decía, ¿cuánto le están ganando al encuentro? No solo habían encuentros, habían eventos para matrimonios, eventos para niños, eventos para mujeres, iban a venir pastores, casi todo siempre era dinero, o sea, tú tenías que, si estabas allí y querías ir y querías aprender y todo, tenías que pagar, o sea, le llamaban la escuela, daban como escuela bíblica que costaba dinero, todo era dinero. Y en ese tiempo que todavía la iglesia era pues chiquita, porque ahora que ya veo que ya ha crecido tanto, veo que venden ropa de la iglesia, veo que venden gorras, veo que ahorita que estamos, por ejemplo, en cuarentena, te piden que deposites porque tu día es más importante para que seas bendecido. Eso nunca me gustó. Otra cosa que yo en ese entonces no sabía, pues yo veía que el pastor tenía muchísimo dinero, el pastor practicaba golf, que es caro el golf, y vivía en un lugar pues muy caro de aquí. Y yo decía, pues el pastor va a tener sus negocios. Yo no creía que realmente pues viviera de la iglesia. Otra cosa que vi es que pues acomodó a todos sus hijos en lugares de la iglesia importantes. Ahora sé que pues todos sus hijos también recibían un sueldo y él también, y era como una empresa familiar de iglesia, pero bueno. Y lo que no me gustaba nunca era eso del estatus, que era como que, ay, o sea, yo me llevo súper bien con el pastor. O sea, yo veía gente de dinero, chavos que tenían dinero, que no eran las personas más espirituales del mundo, no la chica ni la familia con la que yo estuve en la célula, no, otros, porque ellos sí eran muy chidos, pero estos otros eran gente que tenía muchísimo dinero y que echaban muchísimo relajo y que no eran nada espirituales. Pero por lo mismo que tenían dinero, tenían puestos importantes y eran líderes. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo soñaba, anhelaba, yo quería ser una líder y yo trataba de ser buena y trataba de estudiar y trataba de... Pero ahora me doy cuenta que yo jamás iba a poder estar en un lugar así porque pues yo ni siquiera mi familia la conocían. O sea, ahí yo veía que luego habían familias que pues todas iban a la iglesia y los pastores conocían a los papás y entonces a los hijos como que ok, les daban como que ok, tú vas a poder ser líder. Pero si tú no eras de esas personas, muy difícilmente te iban a poder dar un lugar de liderazgo. O sea, que el liderazgo significaba trabajar más. O sea, yo no sé cómo le hacía la chica esta que era líder de mi célula, porque ella era la mano derecha del pastor de jóvenes y hacía muchísimas cosas. Había muchísimos eventos, como les digo, también para jóvenes, que pues no sé, cuando venía Halloween, no era Halloween, sino que festejaban la vida, ¿no? Pero organizaban un evento en algún lugar y también te cobraban la entrada y iban todas las células, pero esta chica era la que conseguía el lugar, conseguía que fuera baratísimo, para que hubiera más ganancia para la iglesia, obviamente. Todos teníamos que llevar algo de comer y cuando eres joven como que pues no te importa, ¿no? Pero todos los eventos, incluso yo veía eventos para matrimonios, era pues quién lleva tal cosa y compartan. Y de todos modos te cobraban por ir al evento, pero aparte tú compartías y la gente lo hacía porque lo hacían para Dios. Entonces... eso en ese tiempo me acuerdo que me molestaba, pero no me molestaba tanto. Pero ahora sí es algo que me molesta demasiado. Fueron años y años que yo estuve yendo a la iglesia de esta chica, a la célula de esta chica y a la iglesia. Y pues yo igual,
me gustaba mucho porque pues a ella la conocía y estaba conmigo. Y en algún momento de su vida ella dejó de ir a la iglesia y nunca nos dijo por qué dejó de ir y dejó de dar la célula y pues nos dijo que nos iban a pasar a otra célula. Yo no me quise ir a otra célula porque pues no iba a ser lo mismo. Yo dejé de ir a la célula por seguir yendo a la iglesia. Y sí le pregunté por qué había dejado de, pues sí, de ir y todo. Y me dijo que la verdad es que ya no podía con todo lo que tenía que hacer. Como les digo, en la iglesia ella hacía muchísimas cosas. Más aparte, pues su carrera, o sea, yo que apenas podía con la universidad, o sea, no me imagino si hubiera tenido la mitad de responsabilidades que tenía ella. Y aparte creo que empezaba a salir con un chico, entonces me decía, medio me dijo, porque siento que ella tampoco me consideró nunca así como que su mejor amiga, o sea, me tenía aprecio, pero nunca fue así como que fuéramos mejores amigas. Y creo que alguna vez medio me comentó que eran demasiadas cosas las que tenía que hacer y si quería como empezar algo con alguien y conocerlo y todo eso, pues tenía que sacrificar algo y entonces pues decidió que ya no podía más con la iglesia y pues dejó de ir a la iglesia y todo. Eso como que sí me sacó un poquito de onda. Ah, pero antes de eso, Aquí voy a terminar este video, pero en el siguiente viene algo muy interesante. Entonces, no se pierdan el siguiente video, porque sí, resultaron ser dos partes. Nos vemos. Bye.